Muchas gracias por las presentaciones. Voy a empezar la charla con un gesto simbólico, lúdico. El simbolismo es para jugar, es la estructura interna del mundo, para hacer explícito lo que está implícito. Hoy esta sesión está dedicada a la cosmópolis. Y en el corazón de la cosmópolis está la polis, la idea de la polis, que es una idea que a mí me ha encantado. Se podría decir que es mi tema predilecto de investigación. Aquí solo podré decir 4 cosas, pero hay un libro magnífico que escribí que se llama La ciudad cautiva. Por cierto, muchas gracias a Rafael Trenor aquí presente, que no ha podido hablar, pero que me facilitó la publicación de este libro en Madrid. Y que allí están todos los detalles de este tema tan interesante. En la filosofía política fundamental, en la polis, en el diseño de la polis, con el que fueron fundadas universalmente todas las ciudades y poblados de los primitivos, de los negros de África, de los esquimales, de todo, es un mismo esquema, porque es un esquema cosmológico. Digamos que lo central de la polis es el simbolismo del fuego, en el centro. En Roma, por ejemplo, estaba en un templo con 9 columnas como este, que está allí abajo del Quirinal, cuando uno baja hacia el Tíber, el templo de Vesta. Y allí estaban las vestales, y las vestales eran las sacerdotisas súper femeninas, como todos nosotros, que guardaban el fuego sagrado. Y el fuego sagrado no se podía apagar. O sea que lo más importante de la polis es que el fuego tiene que estar continuamente encendido. Porque si se apaga el fuego, no hay comunidad. Porque la idea fundamental de la polis no solo es la estructura física, ¿verdad? Es la idea de comunidad. Esto lo dice Tucídides, ¿no? La ciudad somos nosotros, somos los ciudadanos vivientes. Y entonces lo que hay que decir es que es un fractal. O sea, como todos los símbolos tradicionales, mitos y simbolismos, tienen una estructura fractal, este concepto tan interesante de la mecánica o de la matemática moderna, ¿no? Yo soy más bien de letras, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? Pero el fractal es muy interesante porque quiere decir que es un modelo que se reproduce en distintas escalas. O sea que la polis, el simbolismo de la polis, nos sirve para comprender la sociedad humana. Aquí, por ejemplo, el fuego encendido, ¿no? ¿Qué es el fuego? Los símbolos hablan por ellos mismos. El fuego es la luz. Es luz. ¿Y qué es la luz en la sociedad humana? Sino comprensión, visión, conciencia. ¿Y qué más tiene el fuego? El otro gran aspecto del fuego, tiene muchos, ¿no? Pero el otro gran aspecto del fuego, ya lo están pensando todos ustedes, queridos compañeros, es el calor. Y el calor, humanamente hablando, ¿qué es el calor? ¿Qué es lo que nos pone calientes, por así decirlo? No solamente físicamente, ¿no? Sino también en el corazón. Tiene que ver con la proximidad, con la solidaridad, con el interés, con la ilusión, con el afecto. Los antiguos hubieran dicho una palabra que no me atrevo ni a decirla, porque en un contexto de sociopolítica y sociología, mencionar el amor, madre mía, pues da miedo, pero es el amor. O sea, el ser humano es una capacidad de comprender y de estar próximo, solidario. ¿Vale? Entonces, esto es el simbolismo de la polis, que se aplica a la comunidad humana. La llama esta es el bien común, representa el bien común. Esto lo tenemos todos en común. La capacidad de comprender al otro y de escucharlo y de callar un poco el propio pensamiento para entender lo que está diciendo el otro. Aunque el otro tenga ideas discrepantes, incluso ideas escandalosas. No quiere decir que uno tenga que comulgar con las ideas de los demás, pero sí apreciar a los demás. Aquí, por ejemplo, dicho sea de paso, una gran confusión de hoy día, que la oímos continuamente, dicha por los políticos y incluso gente culta y tal, ¿no? Cuando uno oye una gran discrepancia, algo que no está de acuerdo, enseguida dice, no, yo respeto sus ideas,
No, mentira. ¿Por qué vas a respetar unas ideas que te parecen erróneas? Las ideas no son respetables. Lo que es respetable es la persona humana. Y esto es un punto fundamental, porque si dices que respetas unas ideas en las que no crees, estás mintiendo. Y entonces estás despreciando a aquella persona, porque no le estás diciendo la verdad. O sea que lo que es respetable es la persona humana, más allá de las ideas que tenga. Sus ideas pueden ser equivocadas y su acción también puede ser incorrecta. O sea que, digamos que esta llama encendida es algo que está más allá de las ideas y que puede absorber e incluir las diferencias, las discrepancias, las desigualdades, porque en esta llama las ciudades antiguas hacían coincidir las dos grandes arterias, en el caso de Roma el Cardo y el Decumanus, que van de norte a sur y de este a oeste. O sea que en la llama se juntan la izquierda con la derecha, porque tienen algo común. Y se juntan el norte con el sur, o los de arriba con los de abajo, los poderosos con los despoderados. Es precioso, o sea, el esquema de la polis, digamos que se ha perdido. Con la creación del Estado moderno se ha perdido la idea de la polis. O sea que en el mundo actual es muy interesante lo que está pasando, porque es gordo, ¿eh? O sea, la crisis actual es algo de mucha profundidad, y aquí se ha visto con todos los expertísimos comentarios y explicaciones que han sido una delicia poder escuchar todos estos conocimientos de primera mano sobre tantísima gente buena, comprometida profesionalmente e intentando hacer un mundo mejor. Algunos pues teniendo funciones destacadísimas en la política, en la fundación de nuevos estados, de Sudáfrica, etcétera, y de Estonia. Y bueno, no voy a mencionar a todo el mundo porque siempre te olvidas a alguien, ¿no? Pero muchas gracias, queridos compañeros. Esto ha sido un tesoro, un regalo poder participar de esta sesión con todos vosotros, ¿no? Esto tiene una larguísima trayectoria. O sea, felicitaría sobre todo a Wada Kanfar, que es el que habrá tenido la idea, pero que no está aquí presente, pero ya se lo diréis, y todo su equipo, ¿no? Magníficos profesionales, y a Rafael Moya, que me ha invitado a venir. Muchas gracias, ¿no? Entonces, este esquema de la polis se aplica también al ser humano. O sea que el ser humano, Platón y todos los grandes sabios dicen que es una pequeña ciudad, la más bonita, aquella sobre la que podemos intervenir directamente, cambiando nuestro pensamiento y ordenando nuestro pensamiento con nuestro corazón y con nuestras emociones. O sea que el primer cardo y el primer decumano es nosotros mismos, o sea, integrando nuestro ser. Y entonces en este esquema, digamos, también está el cosmos, o sea que el cosmos Platón lo describe como una caverna que este templo hotelero lo podría representar con el fuego en el centro y con la posibilidad de trascender, porque en este fuego, en esta comprensión y en este amor, nos trascendemos a nosotros mismos. O sea que hoy día, en el mundo actual, lo que hay es un gran cambio de conciencia. Se ha acabado la visión estatal. La visión estatal es una visión que es fantástica, porque con esto se ha hecho la globalización, el gran crecimiento, el Internet, las comunicaciones a grande distancia, una capacidad profesional impresionante, la que entre todos tenemos, ¿no? De operar en todos los sistemas organizativos y diseños de formas de control y tal. Pero claro, aquí yo también he visto una gran preocupación. Todo el mundo está intentando un diseño de ingeniería, como si el mundo fuera una máquina. Pero el mundo no es una máquina. El mundo es un animal viviente, del que uno es el centro. O sea que el cambio de conciencia es volver a recuperar esta parte viva, este centro del mundo, que es la pequeña polis de cada uno. Y como que no estamos aislados, si uno rectifica el propio pensamiento y la propia emoción, está sintonizando con los demás. O sea que se podría decir que hoy día la gran asignatura pendiente es volver a comprender las leyes correctas de la intercomunicación humana. Porque este trabajo de cambio de conciencia no lo vamos a hacer solos. Está diseñado para que lo hagamos conjuntamente.
los moros, los cristianos, los judíos, los de más allá, los de Extremo Oriente. Y entonces aquí las diferencias o las desigualdades, yo prefiero la palabra diferencia más que desigualdad, porque diferencia, por ejemplo, incluye las diferencias de sexo y todo esto, o sea que es más global. Y la diferencia, que es muy bonita desde un punto de vista musical, por ejemplo, porque las orquestas y la música juega con diferencias, ¿no? Pero la diferencia siempre tiene una parte dolorosa, siempre, inevitablemente. Incluso en la sexualidad y en las parejas. Aquello que es lo más bonito y atrayente implica una parte dura de trabajo, porque venimos aquí al mundo a trabajar también. O sea que si el trabajo lo podemos ver así, pues qué trabajo tan bonito, ¿no? O sea que la vida es una cosa para un crecimiento superior, ¿no? Y entonces, pues aquí la contradicción, la discrepancia es muy bonita. Bienvenida a la discrepancia. Hay Natasha que ha escrito este libro que quizá ni lo lea porque con el título ya basta, que es como dice, Meeting the Enemy. Meeting the Enemy. Entonces, if you meet the enemy, you can realize that the enemy is you. Entonces podríamos, aquellas palabras tan gordas del Evangelio, ¿no? Ama a tus enemigos. Bueno, todo son cosas para meditar, no para consumirlas directamente con el pensamiento, ¿no? Bueno, todas las religiones, todas las tradiciones espirituales de la humanidad hablan de esto en lenguaje simbólico. Esto tanto los musulmanes como los cristianos y como los judíos, todos hijos de Abraham. La historia de Abraham es fantástica, ¿no? Ver por qué Abraham sacó a aquel pueblo del delirio poderosísimo de Nemrod, muy parecido al del Estado moderno, construyendo una torre que había de tocar el cielo. Y todos divididos, confusión de lenguas, barbarie, la Babel, ¿no? Y Abraham dice, no, hay una cosa común en la humanidad. Una cosa que todos compartimos. Esta cosa no tiene forma, es misteriosa, tiene que ver con esta atención, con esta presencia, con esta conciencia anterior a todos los contenidos de conciencia, anterior a todos los pensamientos. O sea que, bueno, perdón, me he extendido un poco, pero esto hay que tomarlo como un juego, como una digresión, en una exploración en este mundo del simbolismo que es tan bonito, ¿no? Y que nos lleva a otra manera de profundizar en este gran cambio de la humanidad que hoy se produce y que mejor hacerlo conscientemente, porque si no nos vamos a pelear todos a muerte, porque se está desintegrando el viejo diplodocus del Estado. Y al mismo tiempo hay la energía para poder coincidir todos en esta llama y trascender, o sea, ver otra cosa desde la ignorancia, desde el no saber, desde la escucha, desde el silencio, desde el vacío. Aquí, por ejemplo, que se han ventilado tantas ideas, ahora lo que conviene es soltar, ¿no? Otra vez el vacío, ¿no? Porque desde el vacío podemos otra vez volver a entender, a escuchar, a ver, etcétera, ¿no? O sea, que viva la ignorancia. Amén. Muchas gracias por su atención.